Consejo de Administración de Residencia Cooperativa de Turismo y su presidente, Juan Torres, le damos la bienvenida y vamos a presentar a Juan Carlos Julio, que muchos lo conocen, pero bueno, algunos no, entonces vamos a decir que es el secretario general del Partido Solidario y en diciembre de 2015 cumplió su mandato como diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires. Desde joven forma parte del movimiento cooperativo ligado al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que desde hace medio siglo tiene un claro compromiso con el cooperativismo y difunde consecuentemente las necesidades específicas de su sector, y a la vez está compenetrado con las transformaciones progresistas de la sociedad. Desde esa visión, a lo largo de las décadas participa en diversos movimientos con otros afluentes de la vida social, cultural y política. Por su formación cooperativa y convicciones, valora a la política como instrumento de transformación de la sociedad. Desde hace 11 años es director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, cuyo ideario cooperativo es apostar a la promoción de un espacio de formación de cuadros intelectuales de forma amplia y democrática y proyectar un imaginario popular progresista y de izquierda sobre el conjunto de la sociedad que de la batalla cultural contra los pensamientos y las prácticas neoliberales. Así que los dejo con ustedes a Juan Carlos. Buenas tardes, gracias a todos por venir, a todas por venir. Todo lo que dijo recién Nino más o menos quiere decir que soy muy antiguo acá, eso es rigurosamente cierto. Lo único que en el Centro Cultural de la Cooperación, en realidad, Floreal Gorini lo fundó en el 2002. La casa actual en la Avenida Corrientes, el Centro Cultural, ya funcionaba desde antes de eso, y Floreal falleció en el 2004, fue el inspirador y el que logró materializar, completar el Centro Cultural y lo dirigió 2 años. Por lo tanto, yo estoy allí hace 15, no sé, eso es todo. Bueno, aquí estamos en un lugar de vacaciones y de recreo, pero es difícil que para hacer un análisis de la coyuntura económica y política no tengamos que asumir esto que dice Alberto Fernández de que estamos en una situación de tierra arrasada. Por lo tanto, toda descripción que hagamos de la realidad, que la tenemos que hacer para ver dónde estamos, con vistas a pensar, a reflexionar cómo hacer y hacia dónde ir, bueno, inevitablemente tenemos que transitar por un enfoque que es la expresión de esa tierra arrasada. De cualquier manera, decíamos recién con los compañeros allí, bueno, estamos con un montón de gravísimos problemas, pero es consecuencia de que hubo un triunfo popular electoral muy grande en la Argentina y una derrota del proyecto conservador de derecha en el marco de la democracia. Por lo tanto, son los problemas que recibimos de este gobierno conservador, pero a partir de un gran triunfo político del pueblo argentino. Eso creo que es el primer punto de partida que tenemos que registrar. Todo es muy vertiginoso, han pasado solo 45 días, sin embargo, bueno, estamos a muy poquito de que el 10 de diciembre asumió el nuevo vicepresidente, el nuevo presidente y la nueva vicepresidenta de la Nación. Decía entonces que tenemos algunos problemas estructurales muy importantes. Yo empezaría por el que considero número 1, ¿no? Porque suele plantearse que el número 1 es la deuda externa. Sin embargo, yo creo que el problema número 1 es la deuda social, es la crisis social que tiene el país y, consecuentemente, lo que sería la número 2 es la deuda externa,
De lo que se trata entonces es que la negociación por la deuda externa tenga en cuenta como cuestión central que hay que atender esa deuda, pero que no nos tiene que condicionar para cumplir, para ir saliendo con lo que es el compromiso con el pueblo argentino del presidente y la vicepresidenta y el nuevo gobierno, que es salir de este marasmo. Solamente voy a mencionar algunos puntos que en realidad son conocidos, pero creo que vale la pena juntarlos. Son todos muy conocidos, pero que vale la pena juntarlos como para, en fin, diagnosticar muy rápidamente esto que damos en llamar una deuda social gravísima que involucra a vastísimos sectores de la sociedad, de trabajadores y de clases medias. Lo primero es que existe un núcleo duro de pobreza con un importante componente de hambre. Hace muy poco, creo que con Alberto, recuperamos la palabra hambre. Durante muchos años, desde los 90, el hambre fue reemplazado por indigencia. Que indigencia en diccionario quiere decir que no alcanza para alimentarse, pero es una palabreja que oculta, vela el verdadero sentido de lo que hay que asumir y deben expresar las palabras. Nosotros tenemos millones de argentinos que no les alcanza para comer, entre los cuales hay millones de niños y adolescentes. Por lo tanto, está bien que digamos que tenemos un problema de hambre en la Argentina como parte del núcleo duro de pobreza, que ya sabemos que son 16 o 17 millones de ciudadanos y ciudadanas, alrededor de un 40% de la población, asalariados públicos y privados con un fuerte retroceso de sus ingresos. Tenemos una población económicamente activa de 20 millones de personas, de los cuales 4.850.000, casi 5 millones, trabajan en negro. Son datos del INDEC del tercer trimestre del año pasado. Jubilados y pensionados, 7 millones que perdieron entre el 15 y el 20% de sus ingresos en términos reales. 1,5 millones de desocupados, que ronda el 9% de la población económicamente activa. 6.300.000 trabajadores formales que también perdieron entre el 15 y el 20% de sus ingresos. Caída récord de la actividad industrial, alrededor de 16 meses seguidos de caída de la actividad industrial. Caída récord de la actividad de las pequeñas y medianas empresas. Desarticulación del sistema de regulación del Estado en todos los ministerios y en todas las áreas de carácter social, desde salud. Desarticulación de todo lo que tiene que ver con los proyectos educativos, todo lo que tiene que ver con los mecanismos para controlar los precios, a los formadores de precios, todo lo que tiene que ver con controles de las leyes laborales, está desarticulado, tanto en la ciudad como en el campo. Los ejemplos de las vacunas son quizá de los más conocidos. Había un enorme equipo capacitado para la distribución de netbooks, ¿se acuerdan de los 5 millones de netbooks? Ese equipo se desarticuló, fue una de las primeras cosas que se hizo. Son solamente algunos ejemplos de desarticulación del Estado, desinversión pública, principalmente las obras más grandes, más trascendentes, todo lo que tiene que ver con energía atómica, hidráulica, grandes proyectos, todo lo que tiene que ver con proyectos científicos. Las represas del sur, coincidentemente acabo de leer en las redes que hoy estuvo Cristina en las 2 represas del sur, que una de las primeras cosas que hizo Macri fue desarticularlas, fue pararlas y nunca más se avanzó. En sus 4 años tendrían que estar terminadas y estarían garantizando un 15% de la generación eléctrica para una zona importante del país, para alrededor de 600.000 personas. Lo tengo fresco porque lo acabo de leer. Todo ese tipo, todo lo que tiene que ver con energía atómica, todo eso, todas las inversiones fueron paradas. Obviamente desinversión en educación y cultura. Como ustedes saben, por la ley de financiamiento educativo de la época de Firmus, se convino que tenía que haber un piso del
6% del Producto Bruto Interno para educación, con vistas, casi un sueño, para llegar al 10% del Producto Bruto. Bueno, estamos en vez del 6 en el 4,9 de un Producto Bruto que cayó un 5%. O sea, el deterioro de la educación desde el punto de vista presupuestario, además de todo lo que tiene que ver con la formación docente, todo lo que tiene que ver con mantenimiento de escuelas, etcétera, etcétera. Desinversión en el sistema de transporte, deterioro de aerolíneas argentinas, pérdida de rutas y patrimonio para favorecer el negocio de las LAUCOT, deterioro de YPF, deterioro de AISA, de las economías regionales de nuestras provincias, deterioro de las políticas de derechos humanos que no fueron peores por la fuerte reacción y protagonismo de nuestro pueblo durante que resistió en ese plano. Quizá el ejemplo más claro es el del 2x1, que si no hoy estarían represores y asesinos y genocidas caminando entre nosotros por las calles, porque existió la determinación de la Corte Suprema de Justicia empujada por el establishment para llegar a eso. Deterioro de las políticas de soberanía nacional en relación a las Islas Malvinas, o sea, a nuestra soberanía. Deterioro del teatro, del cine, de todos los institutos de fomento de la cultura, del libro. En fin, creo que en síntesis, para parar acá esto del bajón de la crisis social, todavía no sé si hay conciencia en la sociedad argentina del grado de gravedad que tiene la situación económica y social que dejó este gobierno de derecha. Por eso, volviendo al inicio, tenemos una situación de tierra arrasada y, como alguna vez dijo últimamente, creo que Alberto Fernández, era un proyecto de país donde sobraban 20 millones de personas. Dijimos que tenemos 17 millones de pobres. En realidad esto de sobraban es una expresión que de alguna manera reactualizó, no sé si inventó el Papa en su famosa encíclica, en la que plantea que ya en el capitalismo no se plantea la explotación o superexplotación de millones o centenares de millones de seres humanos, sino que hay una situación mucho más grave, que hay millones y centenares de millones de seres humanos que sobran en el planeta porque el sistema productivo capitalista no lo necesita más. Por eso, si se hunden en el Mediterráneo o se mueren en todo tipo de catástrofes naturales en cualquier lugar del planeta, en realidad todo pasa vertiginosamente, porque son millones y millones de seres humanos que, insisto, al decir del Papa, sobran. Todo esto, obviamente, entonces conforma el punto número 1 de la deuda social y de la deuda cultural que tenemos que afrontar en los próximos tiempos. Y vamos entonces a la deuda número 2, o a la deuda asociada, que es la deuda externa. Bien, en primer lugar tenemos que decir lo obvio. Tenemos una situación de profunda crisis de deuda. Deber en sí mismo no es malo, ni bueno ni malo, en la medida que se debe lo que se puede pagar y que se debe dinero, riqueza que llegó y que tiene una contrapartida, que tiene activo por contrapartida. Acá tenemos una deuda fenomenal y no tenemos contrapartida. Ya sabemos que el Fondo Monetario Internacional dio el préstamo más grande de su historia. Bien, inevitablemente tendríamos que preguntarnos por qué el Fondo Monetario Internacional hizo esto. No hay duda que fue una decisión política, no técnica. Estaba claro a principios del 2018, cuando el gobierno de Macri pide el auxilio al Fondo Monetario Internacional, ya la situación del país era una situación crítica. Por eso va al Fondo Monetario Internacional, que paradójicamente, antes de ayer, en esa reunión, en ese encuentro en Villa Langostura, el presidente le echó la culpa a sus ministros. Les dije a todos que si seguíamos pidiendo nos íbamos a ir a la mierda, pero no me hicieron caso mis ministros. Es increíble el grado de hipocresía, yo diría de mediocridad, de este presidente que nosotros tuvimos. Que nos fuimos a la mierda, eso es cierto,
pero él se lava las manos y le echa la culpa a los ministros. Lo cierto es que ese préstamo vino por una apuesta fuertísima del presidente Trump. El Fondo Monetario Internacional no es de financistas. El Fondo Monetario Internacional es de todos los países del planeta, los dueños son los países, y como corresponde tiene un núcleo hegemónico de los grandes países capitalistas que son los principales accionistas del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, ese préstamo vino porque hubo una decisión política del presidente Trump de que Macri tenía que sostenerse y tenía que ganar las elecciones, y en el marco estratégico del gran conflicto que hay en América del Sur, y yo diría el conflicto que hay en Medio Oriente, Estados Unidos necesitaba que Argentina tenga un presidente de derecha que se subordine a sus estrategias en el continente, y no un presidente y una vicepresidenta populista que no se subordina a sus estrategias universales. Creo que esa es la causa de este crédito insólito que hizo el Fondo Monetario Internacional, colocándose en eso que se llama la deuda moral, que es cuando un prestamista presta a conciencia de que no le van a devolver porque se violan todas las normas técnicas que tienen que ver con la capacidad de repago del deudor. Bien, lo cierto es que por el volumen, por el programa de vencimientos y por las tasas pactadas, Argentina no puede pagar. O sea que pagar no es una opción. Pagamos o no pagamos, pensémoslo, veámoslo, no hay opción. En estas condiciones nosotros no podemos pagar por más que nos presionen. Y no olvidar que ya la CUNSA en los últimos meses planteó el reperfilamiento de la deuda, o sea, ya durante el gobierno de Macri teníamos una situación de imposibilidad de pago, la reperfiló. No olvidar que era la culminación del periodo Duhovne, ese señor que nosotros tuvimos situaciones, como dice Zaffaroni, colonialistas. Duhovne era el ministro de Economía de la Argentina, pero en realidad era el hombre del fondo en el Ministerio de Economía de la Argentina. Algo parecido nos ocurrió con el ministro de Energía, el ministro de Petróleo, el ministro de Combustible. El ministro era el hombre de la Shell en el gobierno argentino, ese era el ministro. Por eso digo, componente de carácter colonial. Lo cierto es que la situación de virtual default ya existía con el gobierno de Macri, e inclusive por eso tuvo que tomar todas esas medidas con respecto al tipo de cambio y el neocepo, porque ya era imposible afrontar con la reserva la situación que el país tenía, y entonces tuvieron que tomar medidas que iban en contra de lo más central, la sustancial de su propia filosofía económica, que era intervenir. Hicieron todo lo contrario de lo que es, insisto, su filosofía, y de las cosas que de las primeras que hizo Macri, porque respondía a su filosofía. Ustedes recuerdan que lo primero que hizo fue ir a la sociedad rural y levantar las retenciones. Ahora tuvo que reponer algunas de las retenciones porque la situación era insostenible, e incluso paradójicamente el Fondo Monetario Internacional le planteaba que tenía que poner retenciones, porque no va en contra de los intereses del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario necesita que para cobrar su deuda se estabilice, se mejore la situación fiscal para que haya capacidad de pago a sus créditos. Y la otra cosa que enseguida hizo el Prat-Gay fue, además de devaluar, liberalizar todo el sistema cambiario del país, eliminando todo tipo de regulaciones, porque era el cepo que dañaba al país y que eso, por supuesto, era una cuestión anacrónica, y así llegamos entonces a los mecanismos de fuga de los 4 años. Bien, toda esta digresión es para plantear que ellos mismos ya teníamos una situación de default. De lo que se trata entonces es de transformar la deuda impagable en una deuda que
que, como ahora se dice, sea sostenible. Para mí, sostenible es que, creo que para el gobierno también, obviamente, es que pueda atender el pago de la deuda, primero el tema de la deuda social y de recomponer la situación del país. O sea, sostenible es asumir en primer lugar la deuda número uno, que es la deuda social. Ahora bien, está claro que sin resolver el tema de la negociación con el Fondo Monetario Internacional se hace muy difícil, yo diría incluso reorganizar el país, reorganizar el sistema económico. No tenemos presupuesto. El presidente, una de las primeras cosas que hizo fue rechazar el presupuesto del macrismo, postergarlo hasta abril del año que viene, si no sabemos qué vamos a pagar, cuánto hay que pagar, etcétera, etcétera. Si logramos que uno de los puntos centrales, ustedes vieron que la Argentina plantea 2 de los 3, el alargamiento de los plazos, las tasas de interés, perdón, la baja de las tasas de interés y eventual quita. Bien, si logramos, alguien le preguntó, creo que, bueno, le preguntaban a Heller en un reportaje muy largo de los otros días, bueno, no insistían, ¿cuál de las 3 más importante? ¿Cuál de las 3? Bueno, las 3 son importantes. ¿Por qué? Porque es una negociación complejísima, es una negociación con grandes tiburones, y entonces no hay por qué decir cuál es la táctica, cuál es la estrategia, cómo se negocia, etcétera, etcétera. Sin embargo, alcanzó a decir que lo más importante es el plazo, porque hoy por hoy nosotros no podemos pagar, como ya dijimos, y además todo lo que ganemos de plaza nos posibilita que lo que no pagamos de intereses, ahora vamos a ver la cifra que pagamos de intereses durante todo este año, nos va a posibilitar volcar esa enorme riqueza del servicio de intereses a toda esta situación de la deuda social y comenzar a poner en marcha el sistema productivo argentino, el sistema crediticio, atender a los sectores sociales más vulnerables, etc. Claro, si además en vez de pagar el 8% anual de una deuda monstruosa, pagamos el 3%, obviamente ese 5% a lo largo de los años es una fortuna de dinero, y obviamente si le hacemos una función de la deuda a los bonistas privados, entonces también es un montón de plata menos, así que es difícil adelantarse a cuál es más importante en esta ecuación. Reitero, se hace difícil organizar el país sin resolver este problema. Por eso toda esta cosa de que es urgentísimo resolverlo. Solo que no es urgentísimo resolverlo solo para nosotros, sino también para los acreedores que tienen un deudor que no les puede pagar. Por lo tanto, creo que allí hay una cuestión de carácter objetivo en ambas partes que puede posibilitar un acuerdo que para nosotros sea razonable, que para nosotros no nos impida esto que estamos planteando. Alguien podrá decir, bueno, es un poco ingenuo pensar con la historia del Fondo Monetario Internacional que se puede llegar a un acuerdo razonable. No lo es en la medida que haya una determinación política, en este caso nuestra, de sostenerse firme frente a las demandas de siempre del Fondo Monetario Internacional y poder cumplir con lo que son nuestros objetivos. En el 2019 los intereses crecieron un 86% con respecto al año anterior. La deuda total son cifras muy difíciles de manejar, ¿no? De ponderar. 308.000 millones de dólares, mitad en pesos, mitad está expresada en pesos y mitad está expresada en dólares. Los vencimientos en el 2020 son 52.500 millones de dólares. No se pueden pagar. Además, ¿qué nos ocurrió a nosotros? ¿Cómo se mide? Como decíamos antes, si una deuda es poca o mucha. Es universal una categoría que es medirlo con el Producto Bruto Interno. Comparar la deuda con la riqueza que genera un país, que eso es el Producto Bruto Interno, la cantidad de bienes y servicios que se producen. Bien,
la Argentina tenía un 49% durante el proceso de desendeudamiento de Néstor y Cristina con relación al PBI y ahora tiene un 92%. Eso por dos razones. Una, porque decreció el PBI un 5%, el país se achicó. Y otra, porque creció la deuda externa. Por lo tanto, estamos en un nivel de endeudamiento enorme para la situación que tenemos ahora. Además de lo muy conocido, pero no puedo dejar de decirlo, que es la fuga. Ya lo dije al inicio, toda esa plata que entró no está, porque si nosotros tendríamos obra de infraestructura, parques de maquinarias, una industria crecida con toda esa plata que se invirtió, entonces no importaría, porque tendríamos ya el producto de todas las inversiones como para poder afrontar el pago de la deuda. Sin embargo, en realidad se fugó, como se fugó durante la dictadura, el crecimiento de la deuda, como se fugó durante el menemismo el crecimiento de la deuda. Dice por allí el economista Eduardo Basualdo, una de las autoridades más importantes que hay, que es casi siempre coincidente el monto del crecimiento de la deuda con la cantidad de dinero fugado. O sea que en realidad la deuda se contrae para posibilitar que los grandes financistas, los grandes capitalistas y los no grandes también puedan fugar riqueza hacia afuera del país a las guaridas fiscales o a cajas de seguridad. Ciertamente salieron alrededor de, en los 4 años, 95.000 millones de dólares, que coincide prácticamente con el monto de deuda nuevo que incorporó este gobierno. Decía, es un número enorme, el servicio de intereses en pesos, no en dólares, es de 950.000 millones. Si nosotros postergamos el pago del servicio de interés 2 años, 3, 4, en fin, eso está abierto a la negociación, esa plata podrá volcarse a todo lo que estamos necesitando. Todos estos números infernales nos colocan entonces en un punto de inflexión, en un punto sin retorno. Y no puedo dejar de recordar que esta triste historia comenzó con el pago al fondo buitres, esta triste historia del nuevo endeudamiento del país. Decían entonces que iba a venir el diluvio universal porque no le pagamos a los fondos buitres que estábamos en default. Y recordemos 2013, 2014, 2015, ¿qué nos pasaba por no pagarle a los buitres, a los argentinos y argentinas? No nos pasaba nada. Alguien dejaba de cobrar el sueldo, de cobrar las jubilaciones, los bancos de prestar, de consumir. No nos pasaba nada, no le pagábamos a los buitres. Eso es todo. Y le decíamos, señores, si quieren cobrar, le vamos a pagar igual que al otro 93% de los acreedores, como hizo Néstor, con una punción y en los plazos y tasas que le pagamos a todos los otros acreedores. Vino este hombre con un criterio bien colonialista, les pagó porque a partir de ahí iba a venir la lluvia de inversiones. Bueno, se debate hoy, martes, ¿no? Acá estamos de vacaciones, nos perdemos, ahí se debatían las comisiones de presupuesto de Hacienda y Finanzas. Hay una perspectiva, quizás en este momento está aprobado el proyecto de ley. Había un fuerte consenso incluso con la oposición. Los consensos con la oposición se hacen en el sistema democrático haciendo algunas concesiones a la oposición. La oposición, sea quien sea, son diputados votados por el pueblo, aunque algunos sean grotescos. Muchos otros no son grotescos. Lo cierto es que ahí están porque el pueblo los votó. Por lo tanto, es importantísimo que en el Parlamento se negocie y se apruebe una ley, porque ahora esa ley va a fortalecer a los negociadores argentinos con el Fondo Monetario Internacional. No es ya solo la voluntad del Ejecutivo, sino del Parlamento Nacional, incluida a la oposición. Ojalá la oposición vote esta ley. Todo indica, hasta donde yo conozco,
que la semana que viene va a ser votado también por la oposición. Mañana van a ir o pasado a la Comisión de Finanzas los miembros del Poder Ejecutivo para informar, no el ministro porque está de viaje, van a ir a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que como saben la preside Carlos Heller, a informar, y bien, se tratará la semana que viene en el recinto y tendremos ley y los negociadores tendrán mucho más fortaleza en el marco del sistema democrático. Además, realmente necesitamos que haya un Parlamento que funcione, debate, polemice y haya un sistema democrático más fortalecido a partir de que haya un Parlamento que no sea un Parlamento apagado como fue en el 2019 y los años anteriores también. Lo voy a colocar acá porque en algún momento hay que decirlo. Lo coloco acá en el marco del tema de la deuda, que es el tema de la política exterior del gobierno. Entro, aunque sea por la ventana, porque no tenemos tiempo a analizar la política exterior del gobierno. Entro por la ventana porque entro por el tema de la deuda. Pero está claro que el lugar en el mundo que define un gobierno que ocupa un país es definitorio en todo sentido. Es definitorio para nuestra industria, es definitorio para nuestro comercio, es definitorio para el marco de alianzas que hacemos o no en nuestro continente. Si las alianzas las hacemos con Europa, las hacemos con Estados Unidos, si tenemos independencia, criterio para hacerla con China, Rusia y el sudeste asiático, si la hacemos con Brasil, no es una cuestión retórica, obviamente, sino que es absolutamente determinante. Digamos que, entonces, en muy pocas palabras, el presidente de la Nación, ¿qué hizo hasta aquí? ¿Y qué dijo en la campaña electoral y desde que es presidente? Una primera cuestión fue a ver a Mujica a Uruguay, fue a ver a Lula a Brasil, fue a ver a los socialistas en España, México, otro eje central del presidente Fernández. De España después fue a Portugal, que como todos saben hay un gobierno de coalición de izquierda, por acá lo tengo anotado. Quizás lo más determinante de lo que hizo el presidente fue lo de Bolivia. La actitud de solidaridad, de firmeza y defensa de la vida del presidente y vicepresidente de Bolivia en el momento más dramático del golpe salvaje, sanguinario y, digamos, fascista, porque reúne todos esos atributos, el golpe boliviano, y que, por supuesto, se proponían agredir al propio presidente y vicepresidente. El presidente argentino jugó un gran papel. Yo les voy a decir, vino en una oportunidad al Centro Cultural de la Cooperación, Alberto Fernández, a presentar un libro de una investigadora del Centro Cultural de la Cooperación. Era el día que Evo se embarcaba en el avión. Yo fui testigo, no solo yo, éramos algunos que otros que veíamos cómo se comunicaba con Evo y con ellos para asegurarse que se pueda subir al avión, para asegurarse que por los países que iba a volar le abran el cielo y no vaya a tener un problema en el aire, etcétera, etcétera. La presión de Estados Unidos fue fenomenal en contra. Es más, lo que hizo el presidente Trump es uno de los casos más grotescos desde el punto de vista del derecho internacional. Estados Unidos, todos sabemos, desde principios del siglo XX, estuvo tras todos los golpes de Estado en América Latina, que no vamos a reseñar, no vale la pena. Pero creo que nunca, quizá puede haber ocurrido alguna vez, un presidente se vanaglorió abiertamente de un golpe de Estado y felicitó a la golpista. Eso hizo Trump con el golpe de Estado de Bolivia, ¿no es cierto? Más allá, insisto, de que siempre estuvieron tras todos los golpes de Estado en América Latina. Por eso menciono la actitud del gobierno argentino en ese punto. Tuvo sus peleas entonces con Bolsonaro, que después frenó,
porque está en juego todo este tema del Mercosur, que para la Argentina, Brasil es el principal socio comercial, Brasil de la Argentina, ahora el segundo es China y el tercero creo que es Estados Unidos. Por lo tanto, pero hay un enfrentamiento importantísimo con ese gobierno de ultraderecha que no vale la pena. Lo de Brasil es quizá la más grande tragedia de nuestro continente en términos políticos, culturales, humanísticos, en fin, de lo más elemental de la racionalidad y de los derechos culturales y humanos, pero ahí está. Bien, hizo el viaje a Israel, un viaje que al principio, por qué no decirlo francamente, a algunos un poco nos sorprendió. Pero en realidad acá había con lo de, porque tampoco se puede subestimar, ¿no?, la acción cultural, política, con lo de Nisman, con todo eso, había una operación para colocar a Argentina en el mundo del eje del mal, con Venezuela, con Cuba, con Irán, en fin, toda una operación de la derecha a los efectos de debilitar al gobierno argentino en su imagen internacional como parte del dispositivo internacional del eje del mal. Francamente, creo que el viaje lo desbarató a ese mecanismo total, más allá de que hay otra cosa que es insoslayable, que es efectivamente un aniversario trascendente de un hecho monstruoso en la historia de la humanidad, que es el Holocausto. Hubo 50 jefes de Estado. Nosotros somos un país que vivimos los atentados. Por lo tanto, más allá de consideraciones de interés nacional y diplomático, creo que hay una cuestión de fondo que también debe ser respetada en la decisión del presidente. De cualquier manera, además de reunirse y almorzar con el dueño de casa, con Netanyahu, que es un hombre halcón de la ultraderecha internacional, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver con yo diría, la legitimidad de la vigencia del Estado de Israel y del hogar judío en sus derechos. Claro que también tiene el mismo derecho el pueblo palestino. Y quiero destacar que Alberto Fernández, así como se reunió con el presidente de Israel, que como anécdota, lo leí en Clarín, le preguntó a la mujer, ¿quién es el director del Fondo Monetario Internacional? En el momento que Alberto le planteaba el tema, no sabía el tipo quién es el director del Fondo Monetario Internacional, que por supuesto es cristalina, pero no es más que una anécdota absolutamente circunstancial. Además de estar con él, allí tomó contacto con Putin, que iba a tener una reunión y no pudo porque el hombre fue un homenaje a los caídos en Stalingrado. No olvidar que Putin fue invitado, yo diría un enemigo del gobierno de derecha de Netanyahu, pero bueno, era el aniversario de Auschwitz y el Ejército Rojo es quien entró y liberó a Auschwitz, por lo tanto es insoslayable que Rusia sea invitada. Y en relación a lo de Stalingrado, que no sé por qué se hizo en Israel un homenaje, ¿no es cierto?, pero bueno, habrá sido una iniciativa, no sé, de los rusos que viven en Israel, en fin, por lo tanto, obviamente, Stalingrado en Stalingrado murieron 1,5 millones de soviéticos, 750.000 alemanes. O sea, Stalingrado fue la batalla determinante de la Segunda Guerra Mundial. Toda esta digresión, el tipo tenía motivos para retrasarse, se cruzó muy poquito con nuestro presidente. En definitiva, el presidente, con el tema de la deuda, se entrevistó ahí con varios presidentes de Europa. Para eso también fue, esa es la pura verdad. Ahora va a viajar al Vaticano, también para eso. Va a viajar a Alemania, también para eso. En fin, está el Poder Ejecutivo argentino en tren de resolver este problema de la deuda con la máxima urgencia, para lo cual hacen falta alianzas de todo tipo. Me olvidé decirlo, lo dije, planteó también el tema de 2 pueblos, 2 estados, que eso va contra la estrategia del Estado de Israel, que niega la posibilidad de que haya un Estado
Estado palestino. Por lo tanto, quiero decir que su visita a Israel y su encuentro con Netanyahu eso no impidió que plantee las cosas con el enfoque de nuestro gobierno, y ya que estaba también se entrevistó con argentinos que huidos de la dictadura, que son militantes por los derechos humanos en Israel. En definitiva, sí, como decía uno, sí me apuran, yo diría, coincidiendo con los dichos del presidente durante la campaña electoral y en su discurso, en el tema de la deuda hay una cuestión central. No tanto si 2 años, 3 o 4, no tanto si el 7 u 8 o el 9 de la tasa de interés o de la función que se haga. Lo central es no aceptar las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, que eso es la esencia del Fondo Monetario Internacional, condicionar a los gobiernos y subordinarlos a su política. ¿Qué es subordinarlos? El Fondo Monetario determina la política previsional, la política jubilatoria, la política salarial, las tasas de interés a los créditos, la política financiera, etcétera, etcétera. Yo tenía un papelito acá que dice el nuevo ministro de Economía, este tal Guzmán, que daría la impresión que el hombre joven se le abstrae. Guzmán dejó muy en claro que no, textual, no se aceptarían las reformas clásicas que pide este organismo de crédito, tales como la reforma jubilatoria y la reforma laboral. Comillas. Lo que sucede es que en este momento la relación con el fondo es diferente a lo que ha ocurrido en otras instancias en la historia argentina. Nosotros estamos en control. Este es un programa económico diseñado por nosotros y ejecutado por nosotros. Y nosotros no vamos a permitir ninguna condicionalidad. El programa del Fondo Monetario, el programa que acordó el gobierno argentino previo con el fondo, fue un estrepitoso fracaso. Los números están a la vista. No puedo decir más que es alentador esta posición del ministro de Economía argentino, porque si no aceptamos las condicionalidades, entonces creo que tenemos futuro. En vez del 7 sacaremos el 6 o el 5 o el 4 de tasa de interés, o en fin, todo lo que puedan. Pero lo central es que no nos lleven a lo que han llevado todos los pueblos. Voy terminando. Las medidas que se tomaron son muy conocidas, las voy a decir en un minuto. Lo que importa es que tienen una impronta, que es lo urgente en materia social. Y lo urgente son, como decíamos al inicio, los sectores en situación extrema de la sociedad argentina. Porque también hay urgencia para la clase media. Sí, señor, que son millones de argentinas y de argentinos. Pero hay otros que tienen una situación mucho más extrema. Entonces, bono alimentario de 4 a 6 mil pesos. Algunos se burlan, pero el que tiene ingreso de 10 mil pesos, la mujer que no compra leche para sus hijos hace meses y que es un bono de esto de 4 a 6 mil pesos, es determinante para una situación tan crítica y tan desesperante. Emergencia, los 2 bonos a los jubilados de 5 mil pesos cada uno, que involucran entre el 55 y el 60% de los millones de jubilados. Rebaja de los remedios del 8%, congelamiento tarifario de los servicios públicos por 6 meses, que involucra también al aparato productivo, obviamente a las pymes. Prórroga a las pymes de la deuda con la FIP a 10 años a tasa de interés más barata, que le alivia todo ese frente. Prórroga por 10 años con baja la tasa, lo acabo de decir. Eliminación de las multas. El ANSES, suspensión por 3 meses del pago de los créditos. A la gente, a los jubilados. Hay 1.765.000 jubilados que tienen pequeños créditos al ANSES que no pueden pagar. Y 1.900.000 personas que reciben la asignación universal por hijo, que durante el 2019 y el 2018 se fueron endeudando con pequeños créditos que no pueden pagar y se lo descuentan del sueldo, de los ingresos. ¿Hasta dónde hemos llegado? Baja tasa de interés, baja de la tasa de interés bancario, que todavía no es lo suficiente, pero que en definitiva comienzan a bajar. Precios cuidados, que eso en definitiva es que el Estado intervenga en el tema de las políticas de precios frente
a los formadores de precios, que son las grandes corporaciones oligopólicas, monopólicas, que tienen como único norte la tasa de ganancia en la fijación de precios. Por lo tanto, si no interviene el Estado y solo el mercado actúa, los formadores de precios siguen haciéndolo. Y con esto del precio cuidado tampoco se resuelve todo. Se resuelve con una fuerte política de control del Estado Nacional de estos planes de regulación de precios, porque si no los violan, como lo han hecho con todos los gobiernos. Sin un Estado muy activo que controle, es imposible frenar esta política de precios. Lo siguen haciendo. Antes de ayer el presidente volvió a quejarse, o más bien a advertir que dejen de hacer esos engaños de cambiar un producto por otro en las góndolas y todo eso, que no hay caso, está en su naturaleza. Viene también la ley de góndolas, que según dicen todos, es una ley que los va a restringir mucho en esas políticas de manejar los precios como quieren. Precios cuidados, licencias no automáticas de importación que regula el comercio exterior. También aquí el Estado empieza a intervenir para que no vengan todo tipo de productos a competir con la industria nacional, con las pymes. Estas licencias automáticas actúan sobre prácticamente un tercio de los bienes que se importan. Paritaria docente, que lo destaco porque es un hecho de enorme trascendencia, no solo para los docentes, sino para reponer una política, yo diría, de derechos para los trabajadores. Aumento a los investigadores del CONICET, tampoco suficiente, pero hubo un aumento importante, lo cual muestra un gesto de reponer en el país una visión estratégica de valorar y respetar a los investigadores y que este país tenga una política de ciencia y tecnología que nos dé una perspectiva para, uniéndola a un desarrollo industrial, tengamos entonces un país con una perspectiva. Se trata de movilizar el consumo, la producción, el trabajo, y nuestro enfoque no es crecer, sino es distribuir para crecer. O sea que el modo de crecimiento tiene que pasar por distribuir, que es lo que se está haciendo, y sobre la base de mejorar la distribución del ingreso, que sobre esa base crezca el consumo y entonces se vaya creciendo. En definitiva, y termino, se triunfó porque hubo unión, porque hubo unidad, que fue dificilísimo, pero fue un mérito absolutamente histórico, bueno, de algunos protagonistas especialmente, pero en definitiva de la madurez del pueblo argentino, de la madurez de los partidos políticos argentinos, de los grandes referentes. Quizás sin esa unión tan diversa y tan amplia, hoy no estaría todavía Mauricio Macri. Por eso no es tampoco una cuestión retórica este tema de la unidad. Alguien dirá, siempre lo mismo, la unidad. Sí, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. El problema del campo popular desde la Revolución de Mayo para ir a nuestro país y para no irnos a cualquier otro país de la tierra, desde la Revolución de Mayo es la unión. Y desde todos los tiempos, lo de ellos es divide y reinará desde el Imperio Romano. Por eso también ahora, cuando leemos el Clarín en La Nación todo el tiempo, Alberto se pelea con Cristina. Alberto va a poder con Cristina. Cristina gobierna en la sombra. Ya no sabe dónde ponerse Cristina para no aparecer interviniendo en las políticas del gobierno de Alberto. Sin embargo, no van a cejar. Es una política estratégica de ellos de dividir. Y Kicillof tiene diferencia con el ministro de Economía y con Alberto Fernández y el otro con él. Acostumbrémonos en que una vez más esa es la estrategia de ellos. Por eso la nuestra es sostener la unidad por encima de todo. Es difícil, es dificilísimo. Está claro, acá hay sectores progresistas como nosotros, y está Daer, y está Massa, y está la Cámpora, y está Cristina, y está Albert, y así, y el Evita, y sectores sociales y culturales diversísimos, incluso liberales que votaron contra Macri, y votaron con esta opción que elaboró Cristina de poner a Alberto. Por lo tanto, lo destaco como un factor determinante
del triunfo será un tema conocido, pero lo reitero con énfasis porque creo que es uno de los desafíos políticos de los próximos tiempos. Nos van a trabajar para dividir y tendremos nosotros diferencias al interior del frente de todos. ¿Cómo no las vamos a tener? Todas las coaliciones del mundo las tienen y hay que convivir con esas tensiones sin romperse. Y eso es muy difícil. Por eso también es determinante que haya protagonismo social, protagonismo popular, participación, movilización, que no es solo cada tanto salir en una manifestación grandota, lo cual está bien. La calle es parte de la política y de la lucha política. Participar y movilizarse es estar en todos lados con protagonismo, estar en las escuelas, estar en las cooperadoras, estar en los sindicatos, estar en los núcleos de cultura, estar en el territorio, estar en las universidades activos, movilizando con iniciativas. Eso es entonces la posibilidad de que tengamos una democracia más sustanciosa. Alberto dijo varias veces, cuando me equivoco los convoco a que me critiquen. Así que tengámoslo en cuenta porque es muy valioso y eso es muy interesante, porque es un modo interesante de sobrevivir a las tensiones que vamos a tener propias de una coalición. Y por último, también tenemos que sostener que el gobierno recupere la soberanía nacional, que tampoco es una cuestión retórica, porque nosotros no solo somos un pueblo que tiene necesidades económicas, también somos un colectivo, también somos una nación, también somos un pueblo que tiene una historia, que tiene una cultura, que tiene una soberanía. Y no solo de pan vive el hombre, los pueblos también viven de dignidad. Por eso es importantísimo y por eso yo menciono a veces el tema del colonialismo. Necesitamos que este gobierno recupere la dignidad nacional. Por eso planteo lo de Malvinas, que no es una cuestión menor, y así todo el tema que tiene que ver con defender nuestras riquezas, no solo por razones económicas, sino por razones de soberanía nacional. No solo defender nuestra riqueza, defender también nuestra cultura, porque la pérdida de nuestra cultura es el mecanismo por el cual luego cooptan a la ciudadanía para que la ciudadanía sea pasiva frente a todas las políticas que terminan comprometiendo el futuro de nuestra nación. Así que, bueno, aquí estamos con muchas cosas que son un gran bajón, pero también con un desafío apasionante por los tiempos por venir. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Juan Carlos, queda abierto alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que tengan. Juan Carlos está dispuesto a responder. Buenas noches. Fuera de todos los datos económicos y todo eso que están terribles, mi pregunta que se le hago generalmente a gente que me merece mucho respeto, a ver cuál es su opinión, ¿qué pasa con este tema de que alguien gobierna 4 años, hace los desastres que hizo y yo no veo en ningún lado que haya ni una siquiera, ni una denuncia, ni nada que se parezca con, como para empezar algo que fuera no sé, un castigo, un juicio, algo? ¿Cómo es eso? Bueno, la verdad que tu inquietud es absolutamente lógica. Creo, no puedo más que compartirla. Creo que la compartiríamos todos, porque es un tema de justicia y de difícil poder construir sobre la base de las ruinas de la inmoralidad, de la arbitrariedad, etcétera, etcétera. Así como lo decimos en materia de derechos humanos, nuestro país ha logrado, después de la tragedia, ser uno de los más destacados del mundo en materia de justicia. También debiera ser en esto que vos decís.
Ahora bien, ¿qué pasa, según yo creo? Pasa que hay un problema de relación de fuerzas. Aquí, durante muchísimos años, uno de los tres poderes del Estado, en el marco de lo que es la democracia moderna, desde la Revolución Francesa, desde Montesquieu, la división de poderes, hay uno de los poderes del Estado que es el Poder Judicial. Bien, el Poder Judicial en la Argentina, y por lo menos yo diría en casi todo nuestro continente, no sé si en otros países del mundo también, pero quizá no tan grotesco y brutal como en América Latina, se elaboró una estrategia para condicionar a nuestro sistema democrático y político con vistas a subordinar todos los gobiernos y todo el poder en la región, porque eso siempre es lo que está en juego, el poder. Y entonces tenemos un poder judicial que, más allá de un núcleo honesto que ha luchado y ha combatido y que defiende la ética, la moral, en fin, que están comprometidos con la verdadera idea de justicia, lo han hecho incluso con heroísmo, en medio del nido de serpientes, que es eso. Una parte está corrupta, una parte está comprometida con el poder. Todo el tema de este D'Alessio no es más que una pequeña muestra de un sistema podrido y de corrupción que está en el Poder Judicial, combinado con los sistemas de inteligencia, que no es una cuestión menor ni grotesca, con los servicios de inteligencia, y con lo peor de todo, que es el tema de los medios de comunicación. Por lo tanto, eso constituye una amalgama de impunidad de poder. De impunidad, o sea, una amalgama de poder que obtura la posibilidad de generar limpieza para poder comenzar de nuevo y de generar una situación de justicia para que el pueblo sienta que es sancionado en términos legales y morales toda esa gente. El presidente se ha comprometido mucho en todo esto. Tengo toda la impresión que lo hizo desde la más profunda convicción. Ustedes recordarán el discurso del 10 de diciembre, que una de las cuestiones más conmovedoras fue aquello de nunca más un sistema judicial, nunca más. Creo que porque le toca a él personalmente por su vida y por todo lo que... Por lo tanto, tengo la impresión que se va a avanzar en ese sentido, se va a avanzar. Hay en ciernes un proyecto. Ustedes ven cómo se resisten y se van a resistir. La nueva ministra, Frederick, ¿cómo se llama? Sabina, planteó el tema de la gendarmería, de la pericia, que es una vergüenza absoluta, todos lo sabemos, y ya desde el Poder Judicial y de todos lados la están amenazando con que si hace eso va a ser sancionada y que va a ser declarada inválida porque ya la justicia reconoció el peritaje de la gendarmería, etcétera, etcétera. O sea, toda esa amalgama de poder actúa, ataca todo el tiempo y fundamentalmente potenciando el tema de los medios de comunicación. Lo de la AFI y el núcleo de los servicios de inteligencia, francamente creo que lo van a desarticular inmediatamente. La mujer que pusieron al frente es una mujer valiente, experimentada y lo va a resolver, estoy convencido. Bueno, y es la voluntad política del Poder Ejecutivo, del Presidente de la Nación, de la Vicepresidenta. Estimo que lo de la justicia va a haber un proyecto para reformarla, no sé hasta dónde, pero hay una reforma a los efectos de que el famoso Comodoro Pi no se transforme en esta verdadera cloaca de corrupción y de arbitrariedad. Lo van a desarticular, más difícil es el tema de los medios de comunicación. Eso, francamente, creo que es así. Si alguien me dice, bueno, pero ¿cómo va a poder subsistir la democracia argentina a
acosada por los medios de comunicación como es acosada no solo en la Argentina, en todos los lugares es así. Yo estuve con Evo, le preguntaba, ¿cómo es ahora en Bolivia? No hay un solo medio, una sola radio, un solo canal de televisión, un solo diario, una sola revista, nada. No hay C5N, 710, 750, nada. Hay redes sociales y la militancia, el boca a boca. Bien, quizás el caso más extremo porque estamos con una dictadura. ¿Cómo se va a resolver eso? Forma parte de la relación de fuerzas políticas si somos capaces de rodear al gobierno, de que haya un fuerte protagonismo social y cultural en la sociedad, que el movimiento obrero, que el movimiento de las mujeres, que en la Argentina es un movimiento notable, extraordinario, que el movimiento de clases medias, que los partidos políticos cobren protagonismo y le den fuerza al gobierno, es muy probable que entonces el gobierno vaya adelante también en este tema de poder reformular el tema de los medios de comunicación. Utilizo esta palabra reformular porque yo tampoco tengo claro cómo se hace. El problema no es técnico, porque gente que sabe cómo se hace hay mucha en la Argentina. El problema es la relación de fuerzas, porque también en el 2009 hizo bien o no hizo bien Kirchner, Néstor, en aumentar las retenciones cuando la tonelada de soja estaba a $600. Sí hizo bien y fue derrotado. En todo caso, hubo un error importante que fue no segmentar y separar a los pequeños de los grandes. Pero quiero decir que en realidad la relación de fuerzas no dio. En cambio, sí dio para parar el 2x1 en pleno Macri. Y sí dio para vencer a Macri. Entonces, y era impensable. Y de paso, digamos que la experiencia argentina, como la de otros países, demuestra que los medios de comunicación no son invencibles. Nosotros los derrotamos a pesar de los medios de comunicación. Y primero le ganamos por 15 y después por 8, que es mucho. Y no hubo segunda vuelta. Y los medios de comunicación, el 80-90% y el Fondo Monetario y el establishment universal jugó para Macri. Por lo tanto, no son invencibles. Veremos entonces qué nos depara la relación de fuerzas. Yo querría saber qué postura o por qué el Fondo Monetario aceptaría una renegociación de la deuda, o qué tiene que suceder para que el fondo acepte de alguna manera la propuesta que la Argentina le va a hacer. ¿Cuáles son las variables? ¿Qué tiene que demostrar la Argentina para que el fondo se comporte como nosotros realmente queremos que se comporte, ¿no? Sí, yo de alguna manera intenté pasar por allí. ¿Por qué el fondo, que después de, en fin, fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, hace 70 años, y siempre fue lo mismo, aceptaría? Una primera cuestión es que Argentina, insisto, no puede pagar, no tiene cómo pagar. No es una ficción, ni es una teatralización, ni es un planteo retórico. No hay dólares en la Argentina para pagarle. Si no se hubieran fugado los 95.000 millones de dólares que se fugaron, como ya dijimos, o no se hubieran fugado la mitad, entonces tendríamos reservas como para afrontar la deuda. Néstor, ¿qué hizo con el fondo? Debíamos solo 9.000, no 45.000, es cierto, pero le pagó. Se puso de acuerdo con Lula y el mismo día le pagaron los dos y los echó. Acá no vinieron más. Y a los bonistas, que no son los países, le hizo la función del 67%. Los jodió bien jodidos, ¿no es cierto? ¿A qué prestamista
le gusta que le haga una quita del 67%. Yo recuerdo que nosotros tenemos relación con el mundo de la finanza por el banco, y cuando los tipos aceptaron el 40%, y Néstor decía que no, los banqueros decían, este Visco es un loco de mierda que nos va a llevar a la ruina porque no acepta el 40% de quita. Le hizo el 67%. ¿Por qué? Estábamos en default, Rosana, estábamos en default. No podíamos pagar y estábamos en default legal y técnico. Estábamos, algo así, para decirlo vulgarmente, en quiebra, en concurso de acreedores. Por lo tanto, tuvieron que aceptar. Claro, los bonistas, no el fondo. El fondo es otra cosa, por eso hago el distingo. El fondo son los países. Cuando a mí, ahí en los domingos en páginas, en C5N, siempre hay o uno o una trotskista, no sé por qué. Yo tengo la maldición divina y siempre dicen, no hay que pagarle un carajo, es una barbaridad, no paguemos nada. Entonces yo le digo, decime una cosa. Consecuentemente, nunca me pueden responder en qué país de la Tierra al fondo no se le pagó, salvo en la Cuba revolucionaria de Fidel Castro. En ninguno. Se hace el alargamiento de plazo, negociación de tasas, en fin, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque acá no tenemos un proceso revolucionario. Y entonces las sanciones del fondo y de todos esos países serían terribles. Por eso no es que hace falta valentía, no hay condiciones, para no pagar, más allá de lo inmoral y lo ilegítimo de que la plata que vino se fugó, ¿no es cierto? Ya lo dijimos. Ahora bien, entonces, por un lado no podemos, y por lo tanto ellos no pueden cobrarnos. Entonces creo que estamos asociados ante una situación propia de la realidad, que es que no podemos. Por lo tanto, la Argentina no le está diciendo, señores, no les voy a pagar y que se venga el mundo abajo. Es una hipótesis imposible. Bueno, no le está diciendo eso. Le está diciendo con responsabilidad, con cuidado, buscando aliados por todos lados, que ya lo dijimos, para que nos apoyen, haciendo una negociación tremendamente difícil. Les está diciendo, flaco, te voy a pagar. Sigue la filosofía de Néstor de que los muertos no pagan. En definitiva, les está diciendo, quiero 5 años de gracia, que no lo va a conseguir. Yo no sé nada de cómo es esa negociación, les digo la pura verdad, que voy a saber. Eso es secreto, es una negociación entre super tiburones, no es una negociación sencilla, donde todos ocultan y manejan el tiempo, manejan sus tiempos, proponen una cosa, negocian la otra. Imagínense lo que debe ser negociar con esos tiburones, que le debemos 45.000 millones de dólares solo al fondo. Después están los bonistas, que son prestamistas de Wall Street. Entonces, creo que no tienen más remedio que aceptar que le paguemos más adelante. Porque hay otra cuestión, Rosana. Si le pagáramos, vamos a hacer un ejercicio de ficción, hay liquidez en el mundo. Ellos lo que necesitan es no tener que contabilizar en sus balances el quebranto de un deudor quebrado, que no les paga. Ahora bien, si viene el deudor y dice, te pago en 5 años, no en 4, te pago en 3, te pago en 2,5, sí, te voy a afirmar que te pago, soy una nación soberana. No soy un insolvente eterno, porque soy un país que tiene riqueza, que tiene esto. Si vos me dejás que yo movilice lo mío, entonces, bueno, la tasa es pero yo te presté al 8, sí, pero sos un irresponsable. Ya lo dijo Alberto cuando vino acá el jefe del hemisferio sur del Fondo Monetario Internacional. Ustedes prestaron con irresponsabilidad, se lo dijo, salió en todos los diarios. Por lo tanto, no me pidas el 7, 8, 9 o 10 anual,
que sobre 45.000 millones son 4.000 millones de dólares. Te voy a pagar el 2. En vez de 4.000 millones de dólares de interés, te voy a pagar 2.000, 2.500. Eso diferencia, lamento, y así sucesivamente. Entonces, no sé, francamente no sé, pero creo que existen condiciones objetivas, reales, para que los tipos acepten. Ahora, que después veamos que algunas concesiones se tuvieron que hacer. Bueno, es posible, porque si no vamos a ganarle nosotros 4-0. La verdad que no me lo imagino. Pero si nosotros logramos postergar, no sé cuánto, porque cuanto más mejor, porque este es un país riquísimo, ya sabemos. Si no, ¿cómo es que siempre salimos adelante? ¿Cómo es? Bolivia tiene una riqueza, tiene gas. Nosotros tenemos gas, petróleo, vaca muerta, pesca, industria mediana, textil, metalúrgica, ciencia y tecnología, una capacidad de recursos humanos fenomenal, turismo, no sé, hasta el infinito. Hasta el infinito. Además tenemos al Papa, Maradona y a Messi. Somos raros, ¿eh? Entonces, efectivamente, pensando en términos fríos, que es lo que vos intentás plantear, ¿por qué esos salvajes, esos que lo único que tienen es una mentalidad de prestamista, aceptarían? Y aceptarían solo porque no tienen más remedio, solo por eso. Y porque hay un gobierno que se mueve en la negociación con toda la firmeza que puede. Por eso yo leí lo de este Gumba. Ojalá sea un gran tapado y opere con inteligencia, opere con buena muñeca y con esta determinación política que diga: este es un país que tiene un proyecto propio, va a hacer su presupuesto, su plan de gobierno propio con nuestra determinación. Y entonces, bueno, no va a haber condicionalidad. O sea, ustedes no me van a hacer el plan económico del país. Eso le está diciendo. Ahora, pagarles voy a pagar. Pero no me vengan con que haga la reforma laboral, la reforma esta, la reforma la otra, y qué sé yo, porque eso no. También Alberto lo dijo en la campaña: yo voy a aumentar las jubilaciones y los salarios y no le voy a pedir permiso al Fondo Monetario. Si se mantiene así eso, francamente creo que nosotros tenemos una gran debilidad y ellos también tienen una gran debilidad. Por lo tanto, es posible que esto se encauce, y si no, tendremos efectivamente una situación de enorme gravedad social y política, porque entonces iremos al default, porque no le podemos pagar porque no tenemos la guita, y el default será una situación económicamente muy grave para el país. No es que, bueno, declaramos el default, como me dicen los troquistas, y entonces no pasa nada. No, sí, vamos a atender. Entonces, francamente, no creo que lleguemos a eso. Pero bueno, es un camino espinosísimo, porque los tiburones casi siempre actúan como tiburones. Eso es cierto, no como sardinas. Por lo tanto, esperemos que los nuestros puedan, en fin. Y después está todo el resto de los países del mundo, incluso los países capitalistas, incluso los países que integran el Fondo Monetario Internacional, que no necesariamente van a seguir el destino que marca Trump. Y hay que ver también si ahora el propio Trump y Estados Unidos está determinado a llevar a este país a una situación tan pero tan extrema. Todos tienen sus fortalezas y sus debilidades. Así que bueno, es un interrogante que se va a dilucidar de aquí al 30 de marzo, que es lo que determinó el gobierno argentino, para que en abril entonces se pueda discutir en nuestro Parlamento el presupuesto nacional. Si no, no hay cómo reorganizar la economía del país, si no, no hay presupuesto nacional, porque estos 950.000 millones de pesos, que es una fortuna enorme en intereses, se lo vamos a tener que pagar a los tipos, o lo vamos a tener nosotros para reactivar la economía, o lo vamos a tener que pagar el año que viene, o no, el año que viene no, recién el otro. Bueno, todo eso está por verse.
¿Se escucha bien ahí? Sí, sí. Bueno, con respecto a unas medidas que tomó el gobierno, yo me pregunto, ¿cuándo va a pasar que, por ejemplo, el presidente, los laboratorios ya sabemos lo que hicieron luego de las PASO, con los medicamentos, y se aceptó la propuesta que hicieron los laboratorios, y no hubo una negociación? Con el tema de los precios está pasando lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay acciones directas sobre los que están haciendo locura con los precios? Sobre esos formadores de precios que son 2 o 3. ¿Por qué tenemos que escuchar al presidente advertirles algo? ¿Por qué no hay acción directa sobre eso? ¿Sigue siendo una cuestión de poder también? Sí, creo yo. Yo desearía como vos que desde el primer día en fin, se pueden haber tenido políticas mucho más determinantes en esta materia, determinantes, combativas, audaces, etcétera, etcétera. Pero volvemos entonces quizás al principio, a las características de nuestro triunfo. Alberto se la pasó la campaña planteando muchas de las cosas que yo dije y muchas otras que yo no dije. Entre ellos que iba a tener un gobierno de diálogo. Un ratito. Que está laburando en el Ministerio de Educación, una compañera nuestra del Centro Cultural. Él está, interpreto yo, no tengo la posta para decirte. Él en todo sentido planteó, no me escuchó, que va a dialogar con todos los sectores, que los va a convocar a negociar, que va a interpelarlos para que vayan comprendiendo la situación del país y vayan colaborando. Planteó que va a crear un consejo económico y social a los efectos de negociar allí, por supuesto sobre la base de que ya sacó adelante la ley de solidaridad y emergencia social que lo faculta al Poder Ejecutivo para tener todo tipo de acciones, ¿no? Por eso ese fue un primer triunfo extraordinario que en cambio Axel, ustedes fíjense lo que son las relaciones de fuerza, no lo pudo lograr, porque en el Senado de la provincia tiene él 20 votos y la oposición 26, y la ley de solidaridad y emergencia social de la provincia no es como planteó el gobierno. Por lo tanto, la cuestión de las relaciones de fuerzas no es una cuestión retórica. Entonces, por ahora planteó precios cuidados, vos planteás lo de medicamentos, los congeló y le bajó el 8%. Si vos me decís es solo el 8% es poco, yo te digo que sí. Los laboratorios argentinos, digamos los locales, son poderosísimos, más que los laboratorios extranjeros, que es mucho decir. Los laboratorios extranjeros, ustedes se pueden imaginar el poder que tienen, la dimensión que tienen. Sin embargo, por muchas razones los argentinos son muy poderosos. Pero no es solo los laboratorios, vos te referís a un punto. Después están las alimenticias, después están las que fabrican envases, después están las que venden las petroleras, después están las grandes textiles, que ya no es tan crítico, después están las energéticas. O sea que efectivamente hay un problema estructural que tiene que ver con la fijación de precios. Y por eso, en fin, en el fondo coincido, solo que en todo caso hay un problema de manejo de los tiempos y de búsqueda de consensuar todo lo que se puede, en el que te admito que seas pesimista, te lo admito, pero digamos, lo que tiene planteado el gobierno es recorrer un camino de intervenir, de regular. Creo que va a comenzar en un momento a sancionar,
creo que va a comenzar a sancionar. Por algo viene el presidente de la Nación, ni siquiera el ministro de la Producción, ni siquiera el de Defensa del Consumidor, el presidente viene advirtiendo a los empresarios que están jodiendo con los precios. Por eso intuyo que va a empezar a sancionar. Se va a constituir ese consejo, porque acá hay otro problema muy de fondo, que quizá me voy un poco de tu pregunta. Nosotros tuvimos el anteaño el 48,5% de inflación y el año pasado el 55%. Estamos al borde de la hiperinflación. Estamos en una situación, y eso es una situación muy crítica. Muchos, vos no sé, pero muchos de nosotros ya la vivimos. Es una desarticulación social, cultural y política de esos mecanismos de hiperinflación. Acá hay que tratar de ir atendiendo la deuda social e ir desindexando, ir generando una situación para desinflar el proceso inflacionario, el proceso de manejo de los precios, tratando de acordar con los tipos, además de ir controlándolos desde el Estado. Creo que esa es la apuesta del gobierno, ir creando un mecanismo de consenso. El Consejo Económico y Social sería votado por el Parlamento, su constitución, a los efectos que después tenga fuerza de ley lo que ese Consejo constituya. Supongo que se hará en el mes de marzo. Y mientras tanto desplegar mecanismos de consenso con los formadores de precios y de control de los formadores de precios. Mientras tanto, el tema precios no es una variable que hay que verla sola. Congeló por 6 meses las tarifas de servicios públicos, postergó el pago de multas a la AFIP, postergó pagos de créditos, todo lo que postergó el aumento de las naftas, desdolarizó. Por lo tanto, todo eso que se posterga y no se indexa, no se ajusta, va contribuyendo a un mecanismo de salida de un proceso de espiral inflacionaria y de ir pinchándolo, a la vez que va ayudando a los sectores más vulnerables de lo que se puede desde el Estado y presionando al sector privado, a los efectos de salir a atender a todo ese mundo de los más vulnerables. Creo que por allí va la línea del gobierno, no olvidar que hace 45 días que está. Veremos cómo sigue. Tu inquietud es válida. En realidad, y Perón, o sea, con un gobierno con un gran poder político. Perón ganó por el 62% de los votos. Y Helber era un hombre de izquierda y se hizo esto y funcionó hasta que vino y los echaron, vino López Rega y vino la dictadura. Después, la verdad, pocas veces funcionó parcialmente o no funcionó. Bueno, es un camino que yo diría de algún modo expresa también las características de esta amplia y diversa coalición. En esta amplia y diversa coalición hay sectores que piensan como vos, muchos, y otros que piensan que no se debe actuar como vos tenés como inquietud, sino que hay que actuar con otros tiempos y con otros ritmos. Y si se trata de lo que es la hegemonía en este gobierno, yo creo que la hegemonía en una coalición tan amplia como la que tenemos es, yo diría, el acuerdo de Alberto y Cristina. No personal como seres humanos o como políticos, sino lo que sería la síntesis del pensamiento de uno y otro, y eso es, digamos, el núcleo ideológico que estamos transitando. No es el de Alberto, no es el de Cristina, es una combinación de ambos y a su vez de todos los otros que integramos la coalición. Y eso también va determinando los ritmos políticos. De cualquier manera, y ahora sí termino, creo que una cosa es hasta el 31 de marzo, cuando tenemos un condicionante fenomenal ante el establishment internacional y local, que quiere el establishment local que no rompamos con el fondo.
la gran burguesía, los grandes empresarios, las grandes corporaciones, los bancos, todo eso, no, eso sería una situación de radicalidad que ellos temen y no quieren. Por lo tanto, creo que después que se termine esta gran condicionalidad, tendremos un panorama un poco más claro para, en fin, encarar con otra determinación líneas de trabajo para que el gobierno sea más eficaz. Muy bien, le agradecemos entonces a Juan Carlos por su intervención, le agradecemos a ustedes haber participado, le deseamos una buena estadía, que aprovechemos estos días lindos y cuando volvamos a nuestros quehaceres, todas estas cosas que dice Juan Carlos, ponerse en práctica y bueno, creo que vamos a salir adelante. Muchísimas gracias entonces a todos. Bueno, a comer.